serio, con Fabio y Mario. Periodismo digital con responsabilidad y altura. Son las 7 de la mañana, 17 minutos, amigos de En Serio con Fabio y Mario. Un saludo muy especial en este día, hoy lunes, hoy ya 19 de julio de este año 2021. Saludo muy especial desde esta hermosa capital de Risaralda, que amanece con un tiempo maravilloso, una mañana primaveral, cielo en muy buena parte despejado, los rayos solares también acariciándonos, abrazándonos y llenándonos de energía a esta hora de la mañana, una temperatura aproximada a los 20-21 grados centígrados, y hay normalidad en las vías de la jurisdicción, normalidad también en el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Matecaña. Contarles a ustedes que hay mucha expectativa, Dios no lo quiera, por lo que va a ser la celebración mañana de nuestra independencia nacional. Lo decimos a raíz de los anuncios que se han hecho por el tema de los paros que van a volver a realizarse el día de mañana, las manifestaciones. Aquí en Pereira se anuncia una gran concentración cultural en el sector del Parque Industrial, en el Parque de Banderas. Dios lo quiera, sea de manera pacífica, que no vayan los vándalos a hacer de las suyas. Y la preocupación surge porque lamentablemente las autoridades han detectado a través de trabajos de inteligencia que al parecer hay grupos interesados en volver al tema del bloqueo de vías, al cierre, al vandalismo, y por ello se anuncia que más de 2.000 unidades del Ejército y por lo menos 750 unidades de la Policía Nacional en todo el eje cafetero van a estar muy atentas a estas movilizaciones. El gobierno nacional, lo ha dicho el propio presidente Duque, y el ministro de la Defensa dicen que no se van a permitir nuevamente bloqueos, no van a permitir y se van a dar la pela para tratar de contrarrestar a la mayor brevedad y a la mayor oportunidad esta situación. Ojalá pues que las cosas mañana trasciendan con calma. El gobierno municipal ha tomado las medidas. Hoy hay puesto de mando unificado en materia de seguridad por parte del gobierno departamental. Decirles igualmente que estamos muy atentos al tema de las denuncias que se han venido presentando, las olas de tutelas que se han dado en contra de la Secretaría de Gobierno de Pereira y el departamento de Risaralda a raíz del inicio ya en forma de la temporada escolar, las clases presenciales que se han comenzado a dar desde la semana inmediatamente anterior. Los maestros ya están obligados a asistir a clases, so pena de que les descuenten sus salarios, y ha habido muchas inquietudes, muchas dudas. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, estuvo el viernes anterior aquí en Quindío y Risaralda viendo sobre el terreno cómo se está llevando a cabo estos procesos, y lo que ella vio, digamos que aparentemente está bien, pero también es importante conocer la versión que tienen otros docentes y otras frentes alrededor del tema de las baterías sanitarias, si verdaderamente están dadas las condiciones de bioseguridad. Ya vamos a estar con el doctor Leonardo Huerta, exsecretario de Educación de Pereira. Hoy es el defensor nacional delegado para la salud y para la seguridad social, está hoy de la capital del país. Permítame, doctor Leo, mientras que usted se acomoda, saludo a mis compañeros de trabajo, James Agudelo en la parte técnica, Jorge Vázquez en redes sociales, y mi compañero y partner periodista Mario Marín. Mario, buen día, hombre, ¿cómo ve el panorama? Y el partido del Pereira, afortunadamente, ya no se lleva a cabo mañana, sino en el día de hoy con el campeón de Colombia, el Deportes Tolima. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Fabio. Buenos días a todos los seguidores de En Serio con Fabio y Mario. Buenos días al doctor Leonardo Huerta, pero también a James y a Jorge. La verdad, el partido, afortunadamente, pues la DIMAYOR entendió que era conveniente adelantar el partido que tenía el Deportivo Pereira el día de mañana. Hoy, en las horas de la tarde, se jugará este partido en Ibagué con el Deportes Tolima, y el Pereira, pues, con toda su maquinaria, ojalá nos traigamos los primeros 3 puntos, Fabio. Muy contento también porque arranca los Juegos Olímpicos en Tokio el próximo viernes 23 de julio, y eso nos permite que tengamos allí unos risaraldenses como Valentina Acosta y Daniel Pineda de tiro con arco. Así que la representación risaraldense en tiro con arco está allí, y ojalá Mario, pues también... Sara López no va a Olímpicos. Es otra disciplina de tiro con arco, entonces por no ello está. No es... Sí, pero hay una cosa bien interesante, Fabio, y es que Risaralda es la cuna del tiro con arco, es decir, da campeones impresionantes. Pues Daniel Pineda se fue a representar a Sucre, si no estoy mal, hace tiempo está por allí, pero es risaraldense. Y bueno, la niña Valentina Acosta también es una niña de 21 años con una promesa, es una deportista promesa de Colombia y del mundo. Es una niña que va a dar mucho de qué hablar. Así pues que estamos muy contentos por el inicio de los Juegos Olímpicos en Tokio, con la representación de los risaraldenses
en esos juegos, en esas justas tan importantes. Ahora, Fabio, lo que tú dices es cierto, el tema del virus, del COVID-19, pues ya sabe que estas justas olímpicas no van a tener público. Y así que por eso tenemos que seguir protegiéndonos, cuidándonos y atendiendo los llamados de los gobiernos municipal, departamental y nacional. Claro que sí, Mario. A propósito del COVID-19, Mario, amanecemos hoy con una ocupación del 90% en las unidades de cuidados intensivos, 259 nuevos casos, 84.636 el global o el balance de contagiados y de ellos activos 9.780. En las últimas horas fallecieron 10 personas y el total de fallecidos asciende ya a 2.076. Vamos ya con nuestro invitado, un hombre que es de Pereira, que está hoy en las grandes ligas nacionales, en la Defensoría Nacional del Pueblo, es el Defensor Nacional Delegado para la Salud y la Seguridad Social, el doctor Leonardo Huerta. Doctor Leonardo, buenos días, hombre, bienvenido En Serio con Fabio y Mario. ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está la temperatura ya en esa nevera bogotana? ¿Está en Bogotá o está por acá en nuestros lados, en la tierra, en el eje cafetero? ¿Cómo amanece? Buen día, bienvenido. Buenos días, Fabio, y buenos días, Mario, y a todas las personas que nos siguen y nos escuchan. Estamos todavía en Pereira. Ahora, bueno, en un par de minutos salimos de nuevo para Bogotá. No se vaya ahí muy rápido porque nos deja sin invitado. ¿Cierto, Mario? Sí, claro, con los buenos días, doctor Leonardo Huerta, es un hombre inteligente, con una capacidad impresionante. Muchas gracias, Mario. Designado además, pues, como defensor de un problema muy complicado que tiene Colombia y es la salud. Pero bueno, doctor Leonardo, muchas gracias por atender la invitación. Quería preguntarle... A ustedes por invitarme, Mario, Fabio. Por exsecretario de Salud, pero... perdón, de Educación, pero también ahora como defensor de la salud, ¿cómo está viendo el retorno de los alumnos a clase presenciales, ¿no? Hay unos problemas muy complicados ahora y eso tiene que ver también con el COVID, pero es decir, la salud, pero también con la educación. ¿Cómo está viendo usted esto, doctor? Sí, Mario, claro, con un valor agregado, que a este hombre no le pueden meter el dedito en la boca porque él sabe mejor que nadie cómo está la situación de los colegios. Aquí vino la ministra el pasado viernes, mi estimado doctor Leonardo Huerta, estuvo en Armenia, aquí en Pereira, la llevaron lógicamente a los colegios que tienen toda la infraestructura funcionando, pero fotos y denuncias de algunos colegios, no solamente de Pereira, sino de Risaralda y muchos del país, que no tienen ni baterías de baños, que no tienen lavamanos, que no tienen las condiciones de bioseguridad. Entonces retomo la pregunta que le hace Mario. ¿Cómo ve inicialmente el panorama aquí en la ciudad de Pereira y el departamento de Risaralda y la mayor preocupación que tienen ustedes desde la Defensoría Nacional del Pueblo en este asunto? Pues la salud también es la salud mental y la salud psicológica de la comunidad educativa. Por eso la Defensoría del Pueblo, el defensor Carlos Camargo, expidió una resolución defensorial, la 446, donde insta a todos los gobiernos nacional, departamentales y municipales para que generen las condiciones conducentes al retorno seguro a las aulas por parte de los estudiantes. Uno, lo primero que tiene que entender es la diversidad que existe en el territorio. Nosotros el jueves pasado estuvimos en Leticia, en Amazonas, y obviamente las condiciones de Leticia no son las mismas que existen en una localidad de Bogotá, en Ciudad Bolívar o en Kennedy o en Chapinero. Y estas a la vez no son las mismas de Pereira. Incluso en Pereira el año pasado, cuando yo era secretario de Educación Municipal, nos encontrábamos con la Juan 23 o como el nombre, donde garantizar el retorno a las aulas por parte de todos los estudiantes, 3.000, 4.000 estudiantes, era muy complicado, mientras que, por ejemplo, en el Congolo es una escuela en la modalidad escuela nueva, donde tenemos 12 o 15 estudiantes, 3 en primero, 5 en segundo primaria, 4 en tercero primaria, la profesora es la misma, los niños viven alrededor de la cancha y esos niños están en permanente contacto jugando en la misma cancha de la escuela. Entonces hay que mirar las condiciones de cada uno. Uno entiende, y hemos hablado con la dirigencia sindical, no solo de Pereira y Risaralda, sino de muchas entidades territoriales, y uno entiende que hay establecimientos educativos y sedes educativas que no cuentan con las condiciones suficientes para poder garantizar un retorno seguro a la comunidad educativa.
pero tampoco se puede generalizar, o sea, ni se puede generalizar por parte de algunos sectores del magisterio que no hay condiciones en ninguna sede de establecimiento educativo para retornar a las aulas, y tampoco se puede generalizar en la medida de pretender que el 100% de los estudiantes retornen a las aulas. Le corresponde a las entidades territoriales, con los recursos que el ministerio envió para que se mejoren las condiciones locativas y se garantice la seguridad en ese retorno. La Defensoría del Pueblo hizo un estudio a través de la delegada para la infancia y la adolescencia, la doctora Gisela. Hicieron un estudio sobre ese retorno a las aulas y se encontró que una de las grandes dificultades es que muchas entidades territoriales ni siquiera han ejecutado los recursos que el año pasado se le transfirieron por cuenta del Ministerio y del FOME, del Fondo de Mitigación de Emergencias. No han ni siquiera, hay entidades territoriales que ni siquiera las han incorporado al presupuesto, y mucho menos se las han gastado o las han invertido en generar las condiciones. Entonces, si vemos que hay entidades territoriales que ni siquiera han invertido la plata, ni siquiera han invertido los recursos que envió el ministerio, pues el retorno a las aulas se va a demorar, y esto en detrimento de la salud mental, emocional de los niños y del derecho a la salud de los niños. Doctor Leonardo, Del derecho a la educación de los niños. Hay unos departamentos, como tú lo dices, más atrasados, retrasados, para ponerse en el tono con el tema de la alternancia educativa. ¿Cómo está Risaralda? ¿Cómo lo ha visto usted desde la Defensoría? Risaralda, en los informes del Ministerio de la Defensoría, pero hay que diferenciar Risaralda de Pereira. Son dos secretarías, aquí hay 3 secretarías de educación, y hay que aclararle eso a la opinión pública. Los 12 certificados, de los 12 certificados y los 12 no certificados. Exacto. Entonces, si uno habla de Risaralda, es el secretario de Educación departamental, es la gobernación, la entidad territorial departamento. Ellos, en estos momentos, son de las entidades territoriales que más tienen porcentaje de estudiantes en alternancia, fueron los que más subieron. Risaralda, como entidad territorial. En los informes de la Defensoría, el informe que les contaba de la Defensoría para el Derecho a la Infancia, para los derechos de la infancia y la adolescencia, encontramos que de las 13 entidades territoriales con menos ejecución, desafortunadamente encontramos en ese informe a Pereira. Eso no incluye a Risaralda ni a Dos Quebradas, que son distintas. Claro. Entonces, el llamado es para que los recursos que se transfieren del Ministerio de Educación y del Fondo de Mitigación sean ejecutados con celeridad, sean invertidos en las sedes educativas, se mejoren las unidades sanitarias, se mejoren las condiciones de bioseguridad para garantizar ese retorno a las aulas. Ahí no se chuza usted un poquito, doctor Leonardo Huerta, teniendo en cuenta que usted buena parte del año anterior fue el secretario de Educación de Pereira, y de pronto muchos dirán, ¿y no tendrá parte de responsabilidad usted de ese retraso que se presentó? Nosotros el año pasado ejecutamos el 100% de los recursos, y la inversión se hizo priorizando en mejorar unidades sanitarias, condiciones de bioseguridad. Se compraron elementos de protección personal a través de una modalidad muy ágil que es con Colombia Compra Eficiente, una página web que es del mismo estado, a través de acuerdos marcos de precio, y se ejecutaron todos los recursos y se dotaron todas las instituciones con los recursos que había durante el año pasado. Incluso el año pasado la entidad territorial con más retorno fue Pereira. Nos ganamos un premio. En noviembre nos dieron un premio a la excelencia, ganamos 5 premios, esta Secretaría de Educación, y uno de esos fue el retorno a las aulas. La primera institución educativa oficial que retornó a las aulas en Colombia fue la institución educativa de La Carbonera, que es rural en Pereira. En ese momento era la forma de establecer los protocolos, los comités de alternancia y la preparación conducente a ese retorno a las aulas. La velocidad como se desarrolló ese retorno durante el presente año y durante el próximo año tiene que ser una escala muchísimo mayor.
que fue lo que ocurrió en la Secretaría de Educación departamental, en la de Risaralda. Risaralda el año pasado no tenía muchas instituciones educativas, incluso ellos sacaron resoluciones conducentes a que durante el año pasado no iban a permitir ese retorno, pero se prepararon y durante el año 2021 son de las entidades territoriales que más retorno tienen en todo Colombia. Entonces, pues la administración es la misma, el gobierno es el mismo, pero el llamado a todas las entidades territoriales sí es para generar las condiciones para que ese retorno sea progresivo, se avance con una gran velocidad y se ejecuten los recursos. Además, usted sabe, Fabio, que el decreto ley 111 del 96, que es el estatuto orgánico del presupuesto, tiene un principio básico del presupuesto, un principio rector del presupuesto, que es la anualidad del presupuesto. Cada año es un mundo distinto en materia presupuestal. Doctor Leonardo, Dos Quebradas, ¿en qué condiciones están? Es decir, son los dos municipios, no, los dos municipios certificados, Pereira y Dos Quebradas. ¿En qué condiciones está Dos Quebradas? Dos Quebradas no aparece en los informes que tuvimos conocimiento de la Defensoría del Pueblo. Yo no lo leí entre esos 13 que tienen la menor ejecución presupuestal. Igual esos estudios se hacen con una metodología en la que se establece un muestreo y la metodología pues la desarrolló fue otra delegada. Nosotros somos la delegada de la salud y ese informe lo desarrolló la delegada para la infancia, para los derechos de la infancia. Nosotros desde salud, en compañía de la delegada, del delegado para derechos económicos, sociales y culturales, que es el responsable del derecho a la educación, y de la delegada para la infancia, entre los tres nos reunimos, hicimos proyectamos una resolución en compañía del señor defensor del pueblo, del doctor Carlos Camargo, y se expidió la resolución 446, donde se ha establecido que obstaculizar el retorno a las aulas de manera presencial es violatorio del derecho a la educación de nuestros niños y niñas y es violatorio del derecho a la salud, porque la salud no es solo física, es también emocional y psicológica. Entonces, hemos, desde la Defensoría del Pueblo, en cabeza de nuestro defensor Carlos Camargo, instado a las entidades territoriales certificadas, a todas las secretarías de educación, para que generen las condiciones necesarias para que ese retorno a las aulas sea en la mayor medida, para que sea progresivo, para que sea seguro, pero para avanzar hacia ese retorno tan necesario. ¿Justifica o comparte la Defensoría del Pueblo, la que usted hace parte, doctor Leonardo Huerta, esta ola de tutelas que se vienen dando desde la semana anterior a raíz de esta obligatoriedad que ha establecido el gobierno para retorno presencial a clases? Cada entidad territorial y cada sede de establecimiento educativo es un mundo aparte, Fabio. Nosotros entendemos que en Colombia es diferente y hay que tener un enfoque diferencial. Si hablamos de la zona Pacífico, de la zona de la Orinoquía, Amazonas, Pereira urbano o Pereira rural. Incluso aquí uno evidencia que hay instituciones educativas rurales donde es muy fácil ese retorno a las aulas, pero hay otras donde las condiciones no dan. Además, hay que decirlo, Fabio, la infraestructura educativa tiene un déficit centenario de muchos años. Aquí se hicieron escuelas por parte de los comités de cafeteros, aquí hubo personas que donaron la casa, que conventos se volvieron escuelas y tenemos aulas que los metros cuadrados no son suficientes para garantizar el distanciamiento. Tenemos sedes educativas donde hay dificultades para garantizar el acceso al agua potable, pero hay otras que tienen todas las condiciones, Fabio. Entonces, no se puede generalizar. No se puede que los docentes o que algunos docentes o algunos sectores del magisterio o de dirigencia sindical rechacen de tajo y en términos generales el retorno en alternancia. No se puede rechazar de manera absoluta y generalizada. Tampoco podemos pretender que en todas las sedes educativas de Colombia se retorne en alternancia. Habría que estudiar cada caso y en aquellos en que las condiciones estén dadas para el retorno a las aulas,
necesariamente tendrían los docentes que retornar a las aulas. Tenemos casos, también encontramos con casos de personas que rechazan la vacuna, no se quieren vacunar, pero tampoco quieren retornar a las aulas. Entonces, son situaciones que no se han, son situaciones que deben las altas cortes y los jueces empezar a estudiar. No se ha sentado jurisprudencia al respecto, no hay precedentes jurisprudenciales al respecto. Entendemos que de acuerdo con la ley estatutaria de la salud, a nadie se le puede obligar a hacerse un tratamiento que no tenga la voluntad de hacerse, nadie puede ser obligado a vacunarse, pero en ese sentido, si una persona no se vacuna, la pregunta que uno se hace es, ¿la persona que no se vacuna entonces seguirá en casa eternamente o podrá obligársele a retornar a su trabajo en la medida que la decisión de no vacunarse es individual e íntima? Hay una cosa, doctor Leonardo, y es que las secretarías de educación de los entes territoriales, cuando usted dice que están los recursos emanados por el gobierno nacional y que no hayan hecho disposición de ellos, ¿hay alguna falta grave o gravísima para estos secretarios de despacho que no han hecho la ejecución de esos recursos? Porque es que siempre se vive peleando que es que el gobierno nacional no gira los recursos, que es que no hay plata para adecuar, para cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, y hoy viene usted y nos cuenta pues que hay unos departamentos donde no han hecho uso de esos recursos, que no se han gastado la plata, no la han invertido en problemas que son complicados, es decir, y que usted los conoce. ¿Hay falta grave o no hay falta grave? Pues en términos generales, de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución, los funcionarios públicos responden tanto por acción como por omisión. De ahí a uno calificar el grado de responsabilidad o tasar si es una falta grave o leve, pues eso le corresponde a la autoridad disciplinaria. Pero lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo es pues el mismo llamado que ha hecho el Ministerio de Educación en la medida de es necesario que se ejecuten esos recursos. Entidades territoriales, departamentos y municipios que ya durante el segundo semestre del año hoy ni siquiera han incorporado los presupuestos, la plata que llegó de Bogotá al presupuesto municipal o departamental, ni siquiera han hecho el acuerdo, la ordenanza para incorporar esos recursos al presupuesto. Y si apenas los van a incorporar al presupuesto, pues imagínese, Mario, de aquí a que hagan una licitación pública para arreglar baterías sanitarias o una subasta inversa para comprar elementos de bioseguridad, pues se acaba el año y los recursos no ejecutan. Uno entiende que en algunos sentidos también se ha generado por parte de los gobiernos unos temores relacionados con tanta responsabilidad que se genera a raíz de los procesos de contratación. Tanta responsabilidad, es tal vez el mayor porcentaje de responsabilidad que se genera es por procesos de contratación, pero el que es servidor público pues tiene que asumir esa responsabilidad y avanzar hacia la solución de los problemas, porque para eso es que existen los recursos públicos. El llamado es a que se incorporen por parte de todas las entidades territoriales esos presupuestos, esos recursos a los presupuestos correspondientes y empiece la ejecución de inmediato para generar las condiciones. Que no es suficiente, dicen algunos, es que no es suficiente porque tengo 100 sedes educativas y eso alcanza para arreglar 20. Pues arreglemos las 20, es avanzar. Nunca será suficiente porque el déficit es muy histórico. Doctor Leonardo Huerta, sabemos que por problemas de contratación, que es muy engorroso en Colombia, es decir, bien complicado, pero yo le quiero hacer la pregunta, y usted como abogado además, por pandemia no cambiaron las normas de contratación para este tipo de cosas o sigue siendo lo mismo, porque es que hay temas de urgencia manifiesta donde les da más posibilidades a los alcaldes y gobernadores para contratar. En este tema que es una pandemia, que es un problema nacional de salud pública, ¿no hay esas posibilidades? No, en estos momentos, el año pasado sí hubo unos periodos en los que se declararon esas urgencias manifiestas y se contrató de manera directa. Este año
no, en términos generales no lo hay. Cada entidad territorial, de acuerdo al procedimiento establecido, pues podrá declarar esa urgencia manifiesta, pero pues usted también recordará que el año pasado, durante la pandemia, cuando las entidades territoriales y gobernadores y alcaldes y gerentes públicos en general declararon esas urgencias manifiestas, pues se presentaron algunos inconvenientes con relación a todo lo contratado para mitigar esa pandemia durante los meses de abril y mayo del año pasado, que se generaron grandes dificultades en esa materia. Entonces, el tema, si se usan las modalidades de selección establecidas en el artículo 32 de la ley 80 los tipos de contratación y las modalidades de la ley 1150, selección abreviada, licitación pública, pues tampoco el esperar un mes y medio o el desarrollar procesos públicos y de selección objetiva que tardan máximo 2 meses, pues tampoco hay dificultad. Lo importante es empezar a ejecutar esos procesos para que las condiciones en las sedes educativas sean las suficientes para que los niños puedan retornar a las aulas. Para la Defensoría del Pueblo es prioritario el retorno a las aulas. Nosotros hemos recorrido en compañía del defensor Carlos Camargo el territorio nacional verificando ese retorno a las aulas. Hemos estado en el Casanare, hemos estado en Amazonas, hemos estado en Guainía, en Bichada, en Boyacá. Hemos recorrido el país para que ese retorno a las aulas sea una realidad, en la medida que de esta manera se garantiza el derecho a la educación de nuestros niños, pero también el derecho a la salud, porque la salud también es la salud mental y la salud socioemocional de nuestros niños y niñas. Doctor Leo, tenemos entendido que la Defensoría del Pueblo, para decirlo coloquialmente, tiene dientes para sancionar y castigar, entre comillas, de manera ejemplar a aquellos directivos docentes o aquellas personas que tienen a cargo estos colegios y no están cumpliendo. Ustedes ya han abierto pliegos de investigación, han hecho el traslado correspondiente a las autoridades disciplinarias para que tomen cartas en el asunto y a nivel nacional o a nivel del eje cafetero ya hay algunas sanciones por temas de omisión, por negligencia, porque han visto ustedes irregularidades que no se justifican. No, nosotros hemos hecho desde la Delegada para la Infancia el informe que les contaba para mirar esa ejecución presupuestal y de acuerdo con ese informe, la Defensoría lo primero que hace siempre es desde su función de promoción y protección del derecho fundamental, el llamado para que se ajusten esos procedimientos y siempre para proteger y garantizar el derecho de nuestros niños y niñas a la educación. Entonces, con esos informes, lo que se está haciendo es el llamado para que se avance en este proceso. Se hizo una resolución defensorial donde el señor defensor del pueblo, Carlos Camargo, hace un requerimiento generalizado a todo el sector educativo para que avancen en el retorno gradual progresivo y en alternancia, y a los gobiernos a generar las condiciones para que este retorno pueda ser una realidad. Entonces, desde la Defensoría entendemos que no retornar a las aulas, no retornar en alternancia cuando las condiciones están dadas es una violación al derecho. Por eso los gobiernos deben generar las condiciones y el sector educativo, la comunidad educativa, cuando las condiciones estén dadas, tienen que retornar y tienen que aportar para que esas condiciones estén dadas y garantizar de esta manera el retorno gradual y en alternancia a los colegios. La verdad es que lo que dice Fabio es cierto. Tienen que tener entidades como la Defensoría del Pueblo dientes para poder al menos abrir pliego de cargos a estas instituciones que teniendo los recursos no lo hacen, porque es que, te vuelvo a decir, doctor Leo, este es el país del Sagrado Corazón de Jesús. La gente es implorando que el gobierno, el papá gobierno, gire recursos para hacer las adecuaciones pertinentes, pero giran los recursos y entonces ni el consejo, ni los consejos, ni las asambleas trabajan, también están pendientes de que el gobierno departamental y municipales
apropien o presenten mejor esos recursos para que puedan ser adicionados en el presupuesto. Pero le da uno dolor, y le da uno dolor de patria, de ver cómo muchos departamentos no están haciendo esto. Es decir, tienen los recursos, pero no han hecho las adiciones presupuestales. Sí, nosotros desde la Defensoría no somos autoridad disciplinaria. Las funciones nuestras están en el artículo 24 de la Constitución, en la ley, en el decreto ley 024. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo tenemos una función más de promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas. Sí somos del Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución. Hacen parte del Ministerio Público las personerías municipales, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo. Y las funciones del Ministerio Público, en ese mismo artículo, son la promoción y protección de los derechos fundamentales, la representación del interés general y la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos. Pero, doctor, pero usted, la Defensoría, lo que hace es abrir o pasar la información a las entidades pertinentes. Sí, claro que sí. Nosotros, si tenemos conocimiento en algún informe que desarrollemos, pues lo que hacemos es compulsarle copias a la Procuraduría, a la Contraloría o a la Fiscalía, como cualquier servidor público que tiene esa obligación en la medida que tenga conocimiento de alguna conducta que pueda conllevar responsabilidad. Pero nosotros, desde la promoción y la protección de los derechos fundamentales, tenemos en cabeza del doctor Carlos Camargo, el defensor del pueblo, una función que se ha denominado la magistratura moral. Y es justamente eso, llamar la atención, decirle a los servidores públicos cómo deben cumplir su función, a las personas, a los prestadores de servicios públicos, a las EPS, a las IPS, a los colegios, a las instituciones educativas, cómo deben actuar para garantizar y proteger los derechos fundamentales. Y aquí estamos frente a varios derechos fundamentales. Por un lado, el derecho fundamental a la educación de nuestros niños y niñas, que de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución prevalece además un derecho que prima sobre los derechos de los demás, los derechos de los niños priman y prevalecen, y además el derecho a la salud, porque hemos entendido que el derecho a la salud no es solamente la salud física, sino también la salud mental y la salud socioemocional de nuestros niños y niñas. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. Estamos en serio con Fabio y Mario, nuestro invitado muy especial, el doctor Leonardo Huerta, es el actual defensor nacional delegado para la salud y la seguridad social. Permítame, doctor Leonardo, vamos con un corte pequeño de comerciales y ya retorno con usted aquí en la parte final de En Serio con Fabio y Mario. Amén. En Risaralda, ancestrales oficios han pasado de generación en generación, dejando su huella en un departamento que se caracteriza por su variedad étnica, en la que el ingenio y pujanza de los risaraldenses sobresale. Entre los oficios genuinos de Risaralda encontramos los tejidos de filigrana de Quinchía, la seda de Guática y las chaquiras de Mistrató. Son el complemento de una tierra con vocación agrícola como lo es Belén de Umbría. El constante trabajo de las diferentes comunidades da sus frutos con hermosos productos que son admirados en todo el país y el mundo, y que se convierten en el sustento de miles de familias que con su talento invitan a disfrutar de Risaralda. Ya son las 7 de la mañana, 51 minutos. Estamos en serio con Fabio y Mario, nuestro invitado muy especial, el doctor Leonardo Huerta, el defensor nacional delegado para la salud y para la seguridad social. Doctor Leo, aquí vía chat ayer anoche a raíz de la difusión que hacíamos de nuestro banner, hablando de nuestro invitado, me escribió el presidente de la Liga de Usuarios de la nueva EPS en el departamento de Caldas,
y la ciudad de Manizales. Hablo del señor Gabriel Palacio. Yo le dije a él que por qué no se conectaba hoy con nosotros. Lamentablemente él dice que tiene un celular que no tiene la modernidad, La tecnología. la tecnología del caso para poder bajar la aplicación de Zoom. Pero aquí estuvimos probando y mire la reflexión que él nos está haciendo para que usted, por favor, la escuche y nos diga qué opina al respecto. Aquí está. Mi nombre es Gabriel Antonio Palacio Vargas, representante de los usuarios de la nueva EPS en el departamento de Caldas y veedor en salud en el mismo departamento. Se me está haciendo supremamente extraño que a nivel del clero, que a nivel de colegios, que a nivel de instituciones donde hay acceso de público, libertad de cultos, se esté creando la imagen de que es obligación hacerse uno vacunar. Es totalmente falso. Se hace vacunar quien quiera, puede renunciar a la vacuna quien quiera. Eso no es ninguna obligación. La entidad, funcionario, obispos, sacerdotes que estén haciendo esto, están violando flagrantemente el derecho fundamental a la salud. Quiero dejar en claro esto, porque si nos toca llevarlo a la luz pública y a los órganos de control, para tranquilidad de mucha población en Caldas, en Manizales y a nivel nacional, que no quieran permitir la vacuna, no están obligados, ni nadie los puede obligar a la vacuna y mucho menos cerrarles el acceso a un campo religioso, llámese de la religión que se llame, a una institución educativa, llámese universidad, colegio o escuela, a ningún sitio público por el solo hecho de no tener la vacuna. Buenas noches, muchas gracias. Ahí está pues la reflexión que nos hace este hombre, y usted se refería a ese tema ahora, doctor Leonardo Huerta. De pronto ahí la connotación o esa situación que se plantea como objeción de conciencia prima aquí. Yo le agregaría, una empresa privada puede despedir a un empleado que no se quiera hacer vacunar. La ley estatutaria de salud establece que nadie puede ser obligado a desarrollarse un tratamiento que no quiera hacerse en contra de su voluntad. Ningún tratamiento puede aplicársela a una persona. Además, hubo un antecedente jurisprudencial en el caso de las niñas en Barranquilla que vacunaron contra el papiloma humano, donde la Corte Constitucional estableció que no podía obligarse a nadie a aplicarse una vacuna. Esta pandemia es algo novedoso en todos los términos económicos, jurídicos, y no ha habido antecedente todavía con relación a este aspecto, pero a todo el que van a vacunar lo hacen firmar un consentimiento informado. Si usted no consiente la vacuna, no lo obligan a vacunarse. Incluso uno ve muchos casos donde la gente llega al puesto de vacunación y si hay determinada vacuna, no se vacuna. Pregunta, ¿qué vacuna hay? ¿Hay de tal marca? Ah, no, esa no me la aplico. Que sí, que venga, vacúnese. No, yo no quiero vacunarme. A nadie obligan a vacunarse. Es un consentimiento informado. Y no lo pueden despedir tampoco, sea privado. No pueden discriminar. Nada, no lo pueden despedir. Pues no lo pueden despedir, pero si usted trabaja en construcción y todos los compañeros están vacunados y usted no se quiere vacunar, pues usted le va a tocar ir sin vacunarse. Es que el problema es, Fabio, si yo ni me vacuno ni voy a trabajar, o sea, yo quiero seguir en no presencialidad, yo quiero seguir en mi casa porque siento que tengo un riesgo de contagio, me da la posibilidad de vacunarme y tampoco me vacuno. Entonces ni me vacuno ni voy a trabajar sin vacuna. Entonces, sí, pero en este caso es concreto lo que está diciendo el señor veedor. Está diciendo, mire, ni ningún culto, ninguna religión, ni en ningún centro educativo pueden discriminar a la persona porque no se ha hecho vacunar.
La pregunta es concreta, doctor Leonardo. Es decir, no pueden obligar a nadie A nadie lo pueden obligar a vacunar. pero no lo pueden sacar del aula. Es decir, eso es concreto, no lo pueden sacar del aula. Y del trabajo tampoco lo pueden despedir, pero ya eso es una cosa privada, ¿cierto? Pero en lo público no lo pueden hacer. No podrían en principio hacerlo. En principio, nadie puede ser obligado a vacunarse. Si usted no se quiere vacunar, no le pueden decir, si no se vacuna lo he hecho del trabajo, no, eso sería discriminatorio. Si usted no quiere vacunarse, no tienen por qué obligarlo. El llamado es, obviamente, a que las personas se vacunen, porque es la mejor forma de combatir esta pandemia. Si todos estamos vacunados, nos protegemos contra la pandemia, no nos llega el virus, no va a tener las condiciones, el virus de letalidad de si no nos vacunamos, se va a reducir la ocupación de UCI, de hospitales. El llamado es claro a que nos vacunemos, pero si una persona definitivamente no se quiere vacunar, nadie la puede obligar a vacunarse. Uno ve como en otros países, ya como en Francia, lo que hacen es que, por ejemplo, en la entrada de los estadios les piden el carnet de vacuna, o en la entrada de los conciertos, o de las discotecas, o de los restaurantes, les piden el carnet de vacuna. No lo obligan a que se vacune, pero sin vacuna no va a tener acceso a lugares donde hay aglomeraciones y donde puede correr el riesgo de contagio. Pero que o se vacuna o lo echan, no podrían hacerlo. O se vacuna o tiene una consecuencia negativa, no podría generarle ni una obligación, ni un deber, ni una obligación, ni una carga, un deber de pronto. Sí, hay una cosa, doctor Leonardo, y a mí me parece que no debe ser, es decir, ese tipo de cosas no deben de ser tan estrictas. Si yo voy a un concierto y me exigen que tengo que tener el carnet para poder ingresar, pues hombre, ¿cómo así? Si es que no está violando la constitución de este país. Yo le voy a decir una cosa, si ha muerto mucha gente que tiene las dos vacunas, entonces yo no puedo decir, no, es que la vacuna no sirve. ¿Sí me entiende? O sea, sí, es un ejemplo que poníamos de Francia. En Francia está pasando eso. En Colombia todavía hay muchas personas sin vacunarse. El plan de vacunación ha ido avanzando de manera progresiva. En estos momentos muchas personas no tienen acceso a la vacuna por la edad. Se está avanzando en ese plan, pero lo que sí podemos decir es, a nadie se le puede obligar a vacunarse. No es dado que alguien obligue a otro a que se vacune, porque la ley estatutaria de salud establece que nadie puede ser obligado a aplicarse un tratamiento en contra de su voluntad, y ya hay antecedentes jurisprudenciales con relación a no poder obligar a una persona a aplicarse una vacuna. Y dentro de los procedimientos y protocolos para la vacuna está que previamente la persona que se va a vacunar firme un consentimiento informado con relación a la vacuna. Doctor Leonardo, hace 100 años, creo yo, Fabio, perdóneme, que fue la pandemia de la fiebre amarilla, y en eso pues no hay jurisprudencia tampoco en Colombia. Es decir, pandemias han habido, ¿cierto? Pero lo que yo digo es que lo que le está preguntando el señor veedor de Caldas, es importante que la gente la conozca y que la gente dice, hoy no pueden discriminar a la gente porque no se ha vacunado. Así es. Doctor Leo, permítame ya para cambiar de tema, y la última pregunta que yo le hago, ¿cómo ve el panorama para el día de mañana? ¿Qué papel va a jugar la Defensoría? Hay mucha prevención, está un poco enrarecido el ambiente. Yo no lo quiero, mañana tengamos nuevamente el tema de bloqueos, de vandalismo. ¿Cuál es el llamado que usted en ese sentido hace y el papel que va a jugar mañana la Defensoría del Pueblo? Ayer a las 5 de la tarde, el señor Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, instaló el Comité Nacional para la protección del derecho a la protesta social. Hay un comité permanente, en estos momentos todos los directivos nacionales, todos los defensores regionales conectados para proteger los derechos de las personas en el marco de la protesta social. A mí me designaron como padrino de la Orinoquía y la Amazonía, Baupés, Guaviare, Guainía, Amazonas, en compañía de Meta, en compañía de otros dos delegados, de la delegada para los derechos ambientales, la doctora Sandra, y del delegado para los derechos de personas de movilidad humana, el doctor Robinson Chaverra. Los tres vamos a estar en contacto con todos los defensores del pueblo de esa zona para estar pendientes de todo lo que pueda ocurrir. Los otros delegados se han designado para
el eje cafetero y para Antioquia al doctor Ricardo Arias. Y nos dividió el defensor Carlos Camargo en las diferentes regiones. Vamos a estar en acuartelamiento de primer grado, vamos a acompañar la protesta social como lo hicimos durante las jornadas anteriores, vamos a estar protegiendo los derechos de las personas, vamos a estar haciendo nuestra labor de mediación, vamos a procurar que esta protesta se desarrolle dentro del marco de las protestas pacíficas y vamos a estar muy pendientes de la garantía de protección de los derechos de todas las personas. Doctor Leonardo, por último, también dice Gildardo Castro, dice, también la Defensoría debe proteger a aquellas personas que son vulneradas por su movilidad y todo. ¿La Defensoría está también en eso? Es decir, entiendo lo que dice, que cuando están obstaculizando, cuando están haciendo los... Claro, la Defensoría durante la protesta pasada activó muchos corredores humanitarios para garantizar el paso de ambulancias, de personal médico, de misión médica. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo protegemos y garantizamos los derechos de todos, de las personas que protestan, de las personas que no protestan, de todo el mundo. En una situación de protesta, pues tenemos unas funciones dadas también por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de la resolución 077 que expidió el defensor Carlos Camargo. Tenemos que revisar que no haya abuso por parte de la fuerza pública, tenemos que verificar que las condiciones de la protesta sean adecuadas. A veces no es fácil, a veces la gente nos dice, ¿y por qué los de la Defensoría salieron a correr? Mire, van corriendo. Pues es que uno no tiene una caparazón de superhéroe, a uno también le caen los gases, las piedras, y cuando se arman las dificultades, pues nosotros también tenemos que protegernos. A veces creen que porque uno tiene un chaleco de la Defensoría es un superhéroe y tiene que irse a meter en medio de las confrontaciones que se presentan y las dificultades que se presentan entre la fuerza pública y algunos sectores de manifestantes. Entonces, la Defensoría del Pueblo somos seres humanos, también somos padres de familia, hermanos, hijos, y estamos allí prestos a proteger y a garantizar los derechos de las personas y a verificar que las condiciones, cuando conduzcan a una persona que presuntamente ha violado la ley, que esa conducción sea en el marco de los derechos humanos. Allá les vamos a poner defensores públicos, allá vamos a estar pendientes de el cumplimiento de las normas, de las leyes y la garantía de los derechos de las personas. ¿Tiene la Defensoría del Pueblo una línea expedita para denuncias y para hacer consultas alrededor de este tema de violación de derechos humanos, doctor? Sí, hay un correo que es protestasocial@defensoría.gov.co. El teléfono ayer, en el día de hoy vamos a tener ese teléfono. Ayer no lo teníamos todavía, pero pues yo no lo tengo yo, pero en este momento el conocimiento, pero también por la página web de la defensoría.gov.co. A mano derecha arriba dice atención al ciudadano, presentar queja, y esas quejas van a ser inmediatamente recibidas. Además, en el desarrollo de toda la protesta van a haber chalecos azules de la Defensoría del Pueblo, y con esos funcionarios de la Defensoría del Pueblo también se puede presentar cualquier queja que se tenga conocimiento. Mario, pues muy claro todo lo que nos ha dicho el doctor Leonardo Huerta, ¿no? Compartir esta información sí que es importante para que la gente la tenga bien clara, ¿no? Sí, claro, Fabio. Y la verdad es que agradecerle al doctor Leonardo, a toda la gente que nos están viendo. Claro, y es que hay mucha la gente que me ha escrito aquí, de decirle, sí, las marchas son muy importantes, que la gente se pronuncie frente a lo que quiere, que el gobierno les ponga cuidado, es decir, todo eso, pero no están de acuerdo con los bloqueos y el vandalismo. Y, claro, porque casi que todos están diciendo, sí, las marchas sí, pero ni bloqueos ni vandalismo. Doctor Leo, le va a dejar el avión, Dios le pague por la colaboración, éxito, muchas gracias. Muy amable, y vamos a compartir, y le pedimos a nuestros seguidores que compartan toda esta información valiosa que nos ha entregado nuestro invitado. Muchas gracias. Mario, atentos entonces. Un abrazo. Mañana, Dios quiera. Muchas gracias. Muy amable, doctor Leo. Que no vaya a pasar nada esta noche el juego del Deportivo Pereira. ¿Qué hora es, Mario? Chao. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿El partido del Pereira qué hora es, Mario? ¿Es aquí en Pereira? Es a las 5 de la tarde. ¿Aquí en Pereira? No, en Ibagué.
En Ibagué. Ok, mi señor. Confiemos que le vaya bien al elenco Matecaña en el inicio. Hacía rato no estaban los tres equipos de Caldas en la liga, ¿no? Entra Quindío, Sí, Caldas, entra Quindío y Deportivo Pereira, ¿no? Caldas, pues, el Once Caldas, el Blanco y el Deportivo Pereira. Me parece que vuelven los clásicos regionales, ¿no? Sí, señor. Ahora, con una ventaja, y es que aquí en Pereira va a haber un aforo del 10%, están tratando de que suban 10%, creería yo, como 6.000 personas, ¿no? Están tratando de que... El estadio que le caben 60.000 personas, ¿no? 10% deben ser por lo menos 3.500, Mario. Sí, 3.500 claro, vale la rectificación, pero están tratando de que sea el 10%. Claro que sí. Nos vamos, amigos de En Serio, con Fabio y Mario. Ustedes muy amables, por favor, cuidémonos. La pandemia está viva. Mañana, si es mejor quedarnos en casa, quedémonos para no sufrir los trancones que se van a producir mañana por las diferentes manifestaciones. Que Dios quiera sean completamente pacíficas la jornada de protesta que se tiene anunciada para el día de mañana. Ustedes, como siempre, muy amables. Les decimos James Agudelo en la parte técnica, Jorge Vázquez en redes sociales, Mario Marín, nuestro invitado Leonardo Huerta y este servidor Fabio Castaño Molina. Feliz día para todos y que la pasen. En Serio, con Fabio y Mario. Periodismo digital con responsabilidad y altura.